agradecidos al Señor en esta tarde de estar en su presencia, de poder ser fieles, de estar esperando siempre de Él. Estamos concluyendo el libro de Josué. Hemos visto este mes cómo el libro de Josué nos lleva y nos posiciona realmente como que Dios nos ha dado para poseer un sitio, una tierra, un lugar. Y el libro de Josué es tan extenso, es tan profundo, es tan apasionante que cuando empezamos a estudiarlo, a verlo, no podemos mantenernos en una silla, en una cama, es imposible. El libro de Josué tiene esa tendencia de ponernos en pie porque él mismo nos activa para caminar hacia la conquista. Así es el libro de Josué resumiendo. Es el comienzo del avance de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, vimos el libro de Josué, es un libro de la conquista donde empiezan los preparativos de la conquista. Vemos la conquista en sí, el poderío de Dios. También en el libro de Josué vemos cómo se reparten las tierras, los territorios a las tribus. Vimos esa y escuchamos ese gran mensaje de Caleb, de la tribu de los levitas, que su territorio era del Señor. En Josué ahora vemos el legado de Josué. Concluimos con el legado de Josué. Josué vivió con ese capítulo 1, versículo 9, cuando el Señor le habló y le dijo el secreto de su vida: esfuérzate y sé valiente. Entonces podrás conquistar, podrás avanzar. Todo en la vida tiene un secreto. Entonces Josué es portador de una gran verdad que ahora en este legado él la va a transmitir a la siguiente generación. Porque no hay nada más hermoso para un creyente que vive al extremo que su generación también pueda vivir así, al extremo con esa fe. Y los tiempos hoy en día demandan esa clase de actitud. Una fe agresiva, una fe que nos posiciona y nos hace ver realmente que el Señor se va a glorificar en medio de la situación. Entonces, el capítulo 23 y 24 de Josué concluimos este mes con este libro y vamos a poder observar que el Señor nos ministre a través del legado de este hombre. Y vamos a comprender que el legado de Josué es el legado de Dios. Que el legado de Dios es el legado para la iglesia, para cada creyente. Por eso, si estás ahí escuchando atentamente este libro que concluimos ahora, seguramente te pondrás en pies y el Señor te guiará. Porque este libro demanda conquistar algo. No se puede leer el libro de Josué y terminar sin rumbo. Al contrario, leyendo, profundizando el libro de Josué, empezamos a ver cierto tipo del Cristo, del Mesías, aquel que conquistó un sitio para nosotros en el cielo, aquel que nos está esperando, ha preparado morada para nosotros. Por eso, profundizando el libro de Josué, podemos ver mucho tipo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y quiero hacer una oración para que el mismo Espíritu, que es la palabra, fluya y haga lo que tiene que hacer en cada hogar, en cada vida. Esa es la intención, esa es la voluntad del Señor, que al escuchar su voz, su palabra, seamos movidos a la acción. Porque Dios te va a ministrar conocimiento. Ya muchos dijeron en la antigüedad, lo más importante después del conocimiento es la acción. Es decir, que la palabra cobra vida en nosotros y nos hace ver la necesidad, suplir lo que el Señor quiere que hagamos. Y Él nos va a nutrir, Él nos va a dar todo lo necesario para movilizarnos. Así que damos gracias al Señor que Él pueda ministrarnos a través de este mensaje, el legado de Josué. Pues Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque estamos en tu presencia, Señor, y oramos para que esta palabra, este libro, Señor,
pueda ser ministrado, Señor, a nuestras vidas, en cada hogar pueda suplir, pueda fortalecer. Señor, necesitamos avanzar y se avanza con la fe, con la administración de tu Espíritu, con el renuevo. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a dividir este capítulo 24, 23 y 24, ¿vale? En 4 partes para poder comprenderlo mejor. El capítulo 3, el capítulo 23, vamos a dividirlo en 2 partes. Vamos a ver en el capítulo 23 el testimonio de Josué. Su testimonio delante de las autoridades, de los príncipes. Vamos a ver él como su testimonio y el desafío que les va a hacer a esos líderes, porque él ya está avanzado en edad, sabe que pronto va a partir, entonces él quiere transmitir a otro ese espíritu que lo mantuvo ferviente, cumpliendo y conquistando. Para mí personalmente, el libro de Josué es el libro de los cumplimientos. Se habían dado promesas, muchos años el pueblo estuvo en el desierto con esa actitud de que se cumplan, cumplimiento a esas promesas. Por eso quiero decirte que en este tiempo y en esta palabra hay tiempo para los cumplimientos. No sé cuántas promesas has recibido de parte de Dios. Te tengo que decir por esta palabra que viene el cumplimiento. Este libro es el libro de los cumplimientos. Entonces, vamos a ver el capítulo 23. El deseo, el anhelo de Josué es el mismo anhelo que tiene Dios para con nosotros, para con la iglesia. Por eso, al poder leer ahora el capítulo 23, nos vamos a ver reflejado en aquello, afectado. Vamos a dar lectura, capítulo 23, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. La capacidad que Dios, vemos aquí, que Dios le dio a Josué, la capacidad de convocatoria. Era un hombre que cuando llamaba era imposible quedarse en casa, porque tenía el aval de Dios, tenía la autoridad de Dios, tenía el corazón de Dios. Llamó a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Es decir, les va a decir a sus contemporáneos: ustedes, al igual que yo, han experimentado el poder del Señor. Lo que Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Entonces, Josué en su testimonio le hace ver que es Dios el motivo por el cual gozan de esta gran bendición. Aquella tierra que fluía y que fluye leche y miel. Es decir, que pone un principio claro: Dios es la razón de ser. He aquí, yo he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Es decir, habían conquistado, estaban posicionados en Canaán, pero aunque se habían repartido los diferentes territorios, las tribus habían tomado posición, el enemigo aún estaba en ciertos lugares allí en Canaán. Entonces, en un ambiente donde cada uno tiene la responsabilidad
de pelear su propia batalla en el territorio que se le ha asignado, no está libre de enemigos. Josué les hace saber que aún hay mucho enemigo por echar delante. Josué les garantiza que si se mantienen fieles, él también los echará. El secreto es: esforzaos pues mucho en guardar y hacer guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ella ni a derecha ni a izquierda. Dice, para que no mezcléis con las naciones que han quedado aún entre vosotros. Ni hagáis mención ni juréis en el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Es decir, en un ambiente de fidelidad, de experimentar a Dios, de poder ver los resultados, cómo Dios había cumplido aquellas promesas. Es decir, ustedes son conscientes cómo Dios nos ha posicionado y hoy estamos aquí porque le seguimos, le obedecemos y por lo tanto hay un resultado, hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Entonces, hay una responsabilidad que Josué le quiere transmitir a cada autoridad de cada tribu. Es decir, el secreto por el cual él había vivido lo hemos visto en Josué capítulo 1, versículo 9, cuando Dios le da un desafío tan grande del éxito de todo lo venidero. Esfuérzate y sé valiente. Dice, para que haga conforme todo lo que el Señor te ha dicho. Es decir, su llamado era conquistar, poseer y repartir. Josué ya experimentó esto. Entonces no hay otro secreto por conocer. El secreto es ser fiel y obedecer al Señor. Ahora, esta obediencia es muy puntual en ese ambiente, en ese entorno. No habían echado a todas las tribus, aún habían enemigos. Y mire lo que quiere Josué, que el pueblo sea de alguna manera guardado. Es decir, le dice para que no se mezclen. Es decir, esfuércense en observar la ley, en cumplirla. Entonces estarán fortalecidos, van a poder discernir cuando tengan una situación con sus adversarios, aún los que quedan alrededor, que no se puedan mezclar. Solo en Dios podemos permanecer puros, vivir esa pureza. Entonces la advertencia que Josué le da a todos estos convocados es que guardando la ley están advertidos de no mezclarse. Es muy importante comprender el secreto que este hombre de Dios ha guardado y quiere transmitirle ahora a cada autoridad de cada tribu presente. Es decir, si atendemos la ley del Señor, estamos conscientes y prevenidos a no mezclarnos. Dios no quiere que nos mezclemos. Es más, dice, mas a vuestro Dios seguiréis como lo habéis hecho hasta hoy. Es decir, la garantía de éxito es seguir al Señor, es seguir sirviéndole. Hoy, aunque estamos como estamos cada uno en el entorno, en el ambiente, Dios sigue demandando fidelidad. A veces estamos solos y nuestra vida está en nuestra mente. Nos adelantamos a tantas cosas y de cierto dejamos de ser fieles porque empezamos a ¿qué? A murmurar, a desear cosas que están lejos de nuestro alcance y a veces pecamos delante del Señor. Empezamos a mezclar pensamientos que atentan contra nuestra fe. Entonces Josué le da el secreto por el cual él ha vivido sirviendo al Señor, es que le va a prevenir al pueblo de no mezclarse. Dice, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros a grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Sigue el Señor haciéndole saber esta clase de fidelidad al Señor traerá el éxito que Dios espera y Dios quiere que vivamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Ese es el diseño para nosotros.
Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, dice, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis, dice, y se unen a las naciones que restan, a las que están entre vosotros, dice, y si concertáis con ellas en matrimonio, mezclándoos con ellas, dice, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará jamás a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote. Es decir, si conociendo al Señor, escuchando la advertencia, somos atraídos por las naciones vecinas, es más, llegamos al matrimonio, dice que se va a encender la ira del Señor. Es muy importante que ante cualquier juicio Dios siempre nos advierte de una u otra manera a que no nos unamos con yugo desiguales. Dios es un Dios celoso y nos ve en lo íntimo. Así que 23, versículo 14, y he aquí, yo estoy hoy, dice, para entrar por el camino de toda la tierra, dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas se han cumplido, todas se han cumplido. Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra de vuestro Dios, dice que Él nos ha hablado, también traeré sobre vosotros toda palabra mala. Dice, hasta destruirlo de sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspaséis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis. Es decir, que es tan claro el testimonio de Josué, lo que ha vivido. Recuerden que Josué ha experimentado a sus compañeros, a las personas de su tiempo, cómo han caído en el desierto, y sabe y conoce la bondad de Dios y también la ira. Conoce la misericordia, pero también cuando el Señor hace su juicio. Entonces ese es el testimonio en este capítulo 23 de Josué, su vida, sus secretos para estos líderes, el mismo, porque recuerden, Josué fue siervo de Moisés. Recordemos que Josué dice siervo de Jehová. Pero vamos a ver ahora en este capítulo 24 que Josué va a terminar sus días siendo Josué profeta de Dios. Y vamos a ver en un cambio de palabras, muy atentamente, cómo Dios habla a través de él. Es decir, que es tan importante el pueblo de Dios que no solamente le habla a través de sus ministros, sus autoridades, sus pastores, los ancianos de la iglesia, sino que Dios mismo empieza a hablar con Josué y Josué termina sus años de vida como profeta de Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo 24. Vamos a ver que Dios va a usar a Josué y es el mismo Dios ahora que habla con una claridad, con una firmeza, y vamos a ver cómo Dios convence al pueblo, cómo vemos a este pueblo triunfante y conquistando por sí mismo. Ya no va a estar Josué, sino que cada tribu con su liderazgo se van a armar de ese valor, de ese poder de Dios y van a conquistar. Y es una generación extraordinaria en las manos de Dios. Capítulo 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron, escuche bien, delante de Dios. Es muy diferente a su testimonio. Delante de Dios. Esta era una reunión, podemos decir, solemne. Mire, y dijo Josué a todo el pueblo, y empezamos a oír a Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel.
Esta palabra siempre la vamos a escuchar en boca de los profetas del Antiguo Testamento. Así dice Jehová el Señor. Es decir, que Josué ha sido ministrado por el Señor y es el Señor mismo, audible, escuchando el pueblo, para hablarle de esta manera. Dios hablando le dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, en la antigüedad Dios vio a sus padres, a Nacor, padre de Abraham, cómo servían a dioses extraños. Pero Dios interviene y hace partícipe a Abraham de este proyecto divino. Dice, no solamente él llamó, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Es decir, dice Dios, yo tomé, yo lo traje. Es Dios quien toma la iniciativa. Siempre es Dios que toma la iniciativa. Nunca será por mi capacidad, por lo listo que fuera, por los estudios que tengo, estoy como estoy o pretendo lo que pretendo, sino saber que Dios es quien toma la iniciativa en todo. Y es Dios que quiere hablarle directamente al pueblo. ¿Para qué? Para disipar cualquier orgullo, cualquier capacidad de decir, estamos aquí por mi fuerza. O como las palabras de aquel Nabucodonosor en Babilonia, cuando ¿qué dijo? Toda esta Babilonia la que yo he edificado, ¿verdad? Desde que se engrandeció, Dios le hizo ver cuál era su tamaño realmente. Y era pequeñito Nabucodonosor delante de Dios. Entonces, Dios está hablando, no solamente tomó la iniciativa de sacar de una familia de paganos a Abraham, sino que él llamó, y es Dios quien toma la iniciativa. 24, versículo 25. Escuchamos a Dios. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después lo saqué. Dios es el que toma la iniciativa. Él ve en Moisés, en Aarón, él extiende sus manos, los usa y un propósito claro de poder que sacarlo de Egipto. Es decir, a todas las autoridades de Israel, Dios, este es un proyecto de Dios y como es de Dios este proyecto, tenemos que ser que fiel súbdito de Dios. Capítulo 24, versículo 8, sigue Dios hablando y dice, y yo introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo es Dios. Dios es nuestra bandera, Dios es el que está delante de nosotros. Y es muy importante volver a tomar esta clase de palabras, es Dios quien tiene el control de todo. Yo los entregué en vuestras manos para que pudiéramos poseer la tierra y lo destruí delante de vosotros. Yo y yo, habla el Señor. Después se levantó Balá, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Peor, ¿para qué? Para que los maldijese. Mas aquí yo, es Dios el que tiene el control de todo. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo que los bendije repetidamente y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, aveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Es decir, que con Dios siempre somos más. Con Dios siempre habrá avance. Y no solamente para nosotros, para repartir. Porque este también es el libro de Josué, el libro de repartir y de compartir todo lo conquistado. Versículo 13, y yo os di la tierra, por la cual dice, nada trabajaste en las ciudades y no edificaste, en las cuales moráis,
Dice, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Este es nuestro Dios. El Dios de Josué, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Por su gracia y su misericordia, por la obra redentora de Cristo, nosotros participamos de los beneficios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a participar? Vamos a ver la mano, la provisión de Dios, si no hemos llegado muchas veces a la estrechez donde podemos percibir que es Dios mismo dándonos el maná diario. Es decir, este capítulo 24, aunque Josué va a morir el centro de todo, él posiciona a Dios, se deja usar como profeta y Dios dice, no solo llamé a Abraham, no solamente llamé a Moisés, no solamente te llamé a ti, sino que repartí, pero ahora aquí va a haber un punto de inflexión. Dios llamó a Josué cuando faltó Moisés. Ahora Dios ha convocado a todas las autoridades que representan a las diferentes tribus. Es decir, que ese Espíritu de Dios que estaba en Josué va a estar al frente en cada lugar donde que esté su pueblo. Es decir, que el espíritu de liderazgo del Cristo está en todas las iglesias del mundo. Con esa premisa, cuando seamos fieles para con Dios, ¿qué va a ser Dios? El resultado será glorioso, habrá en abundancia. Así que seguimos leyendo, vemos aquí al profeta Josué siendo usado por Dios, hablando él directamente, yo y yo. Si no fuera suficiente que el líder que tiene capacidad de convocatoria, de convencer, Dios entra en escenario para mostrarse a todos que Él es la razón de todo beneficio. Amén. Así que concluye Josué y dice, ahora pues, de que ya sabemos que Dios es quien nos cuida, nos guardará, si seguimos siendo fieles, también vamos a continuar con esta conquista de toda la tierra. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Ese temor que nos demanda reverencia delante del Señor. Y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si hay algo que el pueblo tenía su talón de Aquiles, por así decirlo, era la idolatría. Si hay un mensaje de Josué en sus últimos días, es advertirle al pueblo sobre la idolatría. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una tendencia. Nuestro pasado nos llama, nos atrae, pero ¿sabe de esto? Que Dios nos llama a servirle con integridad. ¿Qué Dios como este, que demanda de nosotros con ese celo de poder seguirle, de poder servirle con integridad? Amén. Dice, entonces el pueblo, ante escuchar esta palabra, la voz de Dios, mire cómo reacciona el pueblo. Por eso es que luego podemos entender por qué siguieron conquistando. El pueblo, cuando escucharon la voz de Dios, fue tan fuerte la confrontación para todos los presentes. Mire cómo respondió el pueblo. Es decir, que Dios nos desafía también hoy a corresponderle a su palabra. Cuando Él dice, no es casualidad que te haya llamado, que cuente contigo. Yo te llamé, yo te saqué, yo tengo un propósito para ti. Mira el pueblo al escuchar esta palabra, cómo reaccionó. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues
también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Es decir, que al escuchar a Dios, a escuchar a Josué, el profeta, en este tiempo, ellos dicen, no, no, serviremos al Señor. Si Dios ha agradado de nosotros, nos ha llevado a conquistar la tierra prometida, es decir, vamos, y el pueblo quiere hacer un pacto, y Josué dice, realmente, Josué termina sus días, pero hay un pacto que los va a guardar a esta generación. Es decir, fue tan determinante la palabra de Josué en el versículo 15, cuando Josué les dice, y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy. Ellos escogieron en ese momento. Y nosotros debemos escoger también servirle. Si lo estamos haciendo con integridad de corazón, despojándonos de todo aquello que se pone en medio de Dios y de nosotros. Dios es un Dios celoso. Sabiendo que hay mucha tierra por conquistar, debo aferrarme al Señor como nunca. Y ellos hicieron un pacto. Yo quiero leer algunos versículos de Jueces cuando vemos el resultado. Me encanta porque es el libro de los cumplimientos. Es decir, en Jueces empezamos a ver que las diferentes tribus como Judá empezaron una conquista sin precedentes. A lo largo de la historia podemos ver que no lograron echar a todos los enemigos, pero vemos que eso fue limitado por esa generación. Escuchó por última vez a Dios por medio del profeta Josué. Y vemos el resultado en el primer capítulo de Jueces, cómo ese compromiso los llevó a ser determinantes, a ser obedientes al Señor. Nos narra la palabra que después de que pasó esa generación, todos los que vinieron después, dice que empezaron con la idolatría. Dice, porque no habían conocido al Dios de sus padres. Pero sin embargo, la generación a la cual Dios habla a través de Josué son una generación conquistadora. Es decir, que escuchar, esperar en su voluntad, siempre habrá un resultado para la gloria del Señor. Amén. Y yo quiero dar gracias al Señor, porque Él está ministrando ese espíritu de que sepamos que en nosotros hay un legado, que la fidelidad de Dios podemos ministrarle a otra, que nuestro testimonio para Dios es importante. El testimonio hacia las autoridades que quedaron después de Josué eran importantes. Y vemos a Dios como Él va a intervenir a través de la vida de Josué. También nosotros podemos ser como profetas hacia otros, donde Dios hable audiblemente a los corazones como en este momento lo está haciendo en tu vida. Yo lo sé y estoy convencido que habrá resultado cuando nosotros correspondemos a su palabra. Y yo quiero orar en este momento para corresponder a esa palabra. Yo también, yo en mi casa, mi compromiso, Señor, he visto tu fidelidad. Quiero seguir experimentando, Señor, tu fidelidad porque hay resultados que son para la gloria de tu nombre. Amén. Así que damos gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos posiciona en el lugar correcto, Señor. Somos llamados a poseer, Señor, a poseer esa vida de santidad para servirte con integridad, Señor. Habrá resultados cuando te agradamos, Señor. Y en este momento quiero orar en respuesta a esta palabra por cada familia, hermano y hermana, Señor. Que tu unción, que tu gracia, Señor, nos encamine a hacer tu voluntad, a abrazar y disfrutar de la santidad, aquella vida que es conforme al varón más perfecto, que es Cristo Jesús. Señor, y habrán añadiduras, Señor, habrá resultado por comprometernos, Señor, a ser fiel, íntegro de todo corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.